Bendiciones para todos, que bendiciones nos acompañen en este día, una vez más a través de nuestra transmisión en línea para poder reflexionar en la palabra del Señor. Hoy vamos a seguir, como lo hemos estado haciendo en estos últimos dos domingos o los dos domingos anteriores, hablando acerca de las profecías de el anuncio del nacimiento de Jesús, o sea, esa profecía que el profeta Isaías recibe por parte del Señor y que él entonces se convierte en el profeta que habla acerca de prácticamente toda la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su reinado final. Isaías entonces es el que nos habla de los nombres de Jesús. Hemos estado hablando entonces en los domingos anteriores acerca de Isaías 9:6, de esa profecía que Isaías recibe, de los nombres que recibe Jesús y que describen su carácter y describen su oficio mesiánico. Es importante entonces mencionar que ya hablamos de admirable, hablamos de consejero en cuanto a admirable en su vida, en su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su regreso a esta tierra. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca del consejero, o sea, ese admirable consejero que a través de su sabiduría se dio entonces en el mundo y estuvo disponible para nosotros y sigue siendo entonces la respuesta en esa, es nuestra única respuesta como humanidad para poder entonces ser rescatados del pecado, de la maldad. Hoy estaremos hablando entonces de el tercer nombre que recibe. La profecía del 9:6 de Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablemos entonces un poco de el Dios fuerte. El Dios nuestro, el Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia, así es descrito en el Antiguo Testamento, como un Dios grande, fuerte, temible y que guarda el pacto de misericordia. Entonces, este Dios grande, ese Dios nuestro, está entre nosotros, o según la profecía entonces de Isaías, estará con nosotros, porque se llamará, ¿verdad? Se llamará su nombre Dios fuerte. Entonces, estaría entre nosotros. De hecho, Isaías, repito, que es el que más habla acerca de la profecía de Jesús, lo vemos que en unos capítulos anteriores, justo en el capítulo 7, en el versículo 14, él ya ha recibido otra profecía acerca de Jesús, pero lo recibe con un nombre diferente, porque no se menciona en el 7:14 que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, sino que el nombre que recibe en esa profecía del versículo 14 del capítulo 7 es que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí miramos un nombre agregado que es diferente entonces a los 5 del capítulo 9 versículo 6, es Emmanuel, Dios con nosotros, según entonces las profecías que se daban en el anuncio del nacimiento de Jesús. Isaías ya había recibido este nombre con anterioridad, ¿verdad? Esta otra profecía que revela entonces al Mesías con el nombre de Emmanuel. En la petición que se le hace a José por parte del ángel del Señor, cuando José se da cuenta que María está embarazada, él está pensando entonces en abandonar a María, ¿verdad? Él está pensativo porque él era un buen hombre y no quiere dejarla abandonada, pero él está pensando en abandonarla. Y en ese pensamiento, entonces, cuando él se va a dormir, el ángel del Señor se le presenta en sueño y le anuncia a José, entonces, y le hace en ese anuncio una petición, ¿verdad? Y es de que no abandone a María. Y le dice entonces en Mateo 1:23, ¿verdad? Que va a nacer, ¿verdad? Que la Virgen va a concebir, pero que va a dar un hijo. Y usted puede ver en este pasaje que el único agregado que hace en esa petición es que le traduce el nombre Emmanuel, porque en Isaías 7:14 estamos viendo
¿verdad? Que dice, y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahí termina, pero en el anuncio, en la petición del ángel del Señor, a José le hace este agregado, que traducido es Dios con nosotros. Y vemos aquí la importancia entonces de poder entender esta profecía, de este anuncio, ¿verdad? Hablando del nombre de Jesús. Porque entonces, repito, Dios con nosotros es la traducción de Emanuel. El niño entonces, en ambos pasajes, en ambos textos, tanto Isaías 9:6 como Isaías 7:14, es Dios encarnado, el Dios fuerte, porque está hablando de Dios fuerte, o sea que Jesús entonces sería Dios, ¿verdad? Dios encarnado. Y miramos entonces que en el 7:14 dice el nombre, Emanuel, Dios con nosotros. Entonces miramos que en ambos pasajes es Dios encarnado, o sea, está mostrando la deidad, es Dios omnipotente. Ambos textos muestran la divinidad de Jesucristo, o sea, Jesucristo es Dios, 100% Dios, 100% hombre, porque es Dios encarnado, Dios con nosotros. Es importante entender esto porque la profecía entonces lo muestra a él desde el principio, en el anuncio de su nacimiento, en la profecía del nacimiento de Jesús como Dios, la deidad. Mientras otras religiones entonces engrandecen a sus profetas, el cristianismo engrandece a su creador, porque si Jesucristo entonces es anunciado como Dios con nosotros, como Dios fuerte, significa que Él es creador, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es parte de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Entonces el cristianismo engrandece al creador como Dios fuerte. Y aunque miremos en el mundo entonces que muchos hoy en día le llaman, ¿verdad? Le dan un título diferente a Emanuel, a admirable, diferente a consejero, a Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y que no toman esos nombres divinos, sino que al contrario, muchos lo tildan de loco, otros lo tildan de mentiroso, otros, ¿verdad?, de un simple profeta, como dicen en el Islam, o como dicen los hinduistas, es un avatar o una criatura creada, como también lo tildan o lo llaman los testigos de Jehová. Pero aunque ellos lo llamen de esa manera, aunque muchos lo llamen no lo llamen como es, como un Dios, como parte de la Santísima Trinidad, nosotros seguimos a un Dios que habita entre nosotros y en nosotros. Él está con nosotros. Entonces miramos la deidad y la autoridad de Jesús en este pasaje. Dios fuerte nos habla de su deidad. Y esa deidad va acompañada de una autoridad absoluta de Jesús. Este nombre, Dios fuerte, revela la deidad y la autoridad de Jesús. Simple y sencillamente, la deidad de Jesucristo es la columna sobre la cual se edifica la fe cristiana, porque nosotros sabemos que Él es Dios. En la Biblia se le asignan nombres y títulos divinos a Jesús. No podemos verlo como un simple profeta, no podemos verlo como una simple creación. Nosotros sabemos que Él es Dios y lo vemos entonces en la Biblia, lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. Por completo, dándonos a nosotros entonces esa revelación de los nombres y títulos divinos de Jesús. Entonces encontramos, como por ejemplo el de hoy, Dios fuerte, pero encontramos también en Manuel, encontramos que Él fue llamado Redentor, Hijo, ¿verdad?, unigénito, Señor, fue llamado Hijo de Dios, Hijo del hombre. Entonces miramos nosotros que incluso cuando también se habla del anuncio de Jesús en Mateo, capítulo 1, versículo 21, Jesús es llamado Salvador, y dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando nosotros analizamos el nombre de Jesús, vemos entonces que según Mateo 1:21 es el Salvador. Él salvará, ¿verdad?, a su pueblo de sus pecados. Solamente Dios puede salvar. Esa es su tarea, esa es su característica, es su carácter divino, salvar. Entonces Jesús, como Hijo de Dios, Él viene para salvar. Jesús, el nombre de Jesús entonces, que es esa derivación del griego y que a su vez es el equivalente
en hebreo de Yeshua significa Salvador. Salvador. Entonces miramos nosotros que la Biblia nos arroja a nosotros la respuesta de quién es Jesús. Llamará su nombre Dios fuerte. Llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Es Dios fuerte, es Dios con nosotros. Jesús, de hecho, en su misterio, ¿verdad? Predicando, enseñando en esta tierra, proclama su divinidad. Él la proclama y la reclama. Entonces, Él se presenta como Hijo de Dios, ¿verdad? Como el camino al Padre, como ese puente, ese único camino para poder llegar al cielo. Y Él reclama, entonces, es su poder para incluso perdonar pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y de hecho, Jesucristo fue increpado, ¿verdad?, por los religiosos de la época, porque Él sanaba y perdonaba pecados. Y lo vemos a Él entonces en Mateo 9:6. La escritura, según el Evangelio de Mateo 9:6, nos dice a nosotros, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Escuche esta primera parte de este versículo 6 del capítulo 9 de Mateo. Jesucristo está proclamando su divinidad y reclamando su poder para perdonar pecados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene toda potestad. Cuando hablamos de potestad estamos hablando de todo poder, toda autoridad, todo señorío. Y Él dice, yo lo tengo. Yo tengo esa potestad. Dice, en la tierra para perdonar pecados. Yo reclamo entonces el poder que tengo para perdonar los pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Porque en ese momento, si usted recuerda la historia y si no, se la refresco, están entonces los religiosos de la época increpando a Jesús y están asombrados de escuchar que Jesús entonces puede sanar a este hombre y puede entonces perdonarle pecados, porque ellos argumentan que solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús dice que es más fácil, le hace la pregunta en ese pasaje, que es más fácil entonces decirle al paralítico, levántate y anda, pero decirle tus pecados te son perdonados. Todos sabemos que es más fácil a nivel natural, humano, decirle a alguien tu pecado te es perdonado, porque solamente se le dice, ¿verdad? Pero decirle, levántate tú que eres paralítico y empieza a caminar, porque es algo físico, natural, de la carne que vamos a ver físicamente. Pero es más fácil solamente decir la palabra tus pecados te son perdonados, pero hablando en términos espirituales, para que entendamos nosotros la divinidad y la autoridad que tenía Jesús, y decir, yo soy Dios y tengo la potestad de decirle a este paralítico, tus pecados te son perdonados. Tengo la potestad de hacerlo. Entonces, en ese momento Jesús proclama y reclama su autoridad, él reclama el poder para perdonar los pecados. Si Jesús no es Dios, si dijéramos en este día, ¿no? Bueno, llegamos a la conclusión de que Jesús no es Dios, como dicen los testigos de Jehová, como dicen los hinduistas, como dicen los del Islam o otras religiones. No es Dios. Entonces, si llegáramos a esa conclusión, la muerte de Jesús en la cruz habría sido insuficiente, ¿verdad? No hubiese sido suficiente para pagar la deuda por los pecados de todo el mundo. Si era necesario que fuera Dios, entonces, ¿verdad?, como cordero inmolado, como sacrificio aceptable para poder expiar todos los pecados de la humanidad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, en la traducción del lenguaje actual dice, Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo. Porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, pudo tomar los pecados de todo el mundo. Tomar los pecados del mundo, morir en la cruz del Calvario y resucitar, probando de esa manera su deidad y su autoridad sobre el pecado y sobre la muerte.
el Hijo de Dios entonces se ofrece para perdonar nuestros pecados y los de todo el mundo, para demostrar entonces que Él era Dios, que tenía autoridad sobre el pecado, pero también sobre la muerte, porque Él lo vence la muerte y nos da a nosotros esperanza. Él es entonces Dios fuerte, que perdona los pecados, que vence la muerte. El propio Jesucristo declaró de Él mismo, cuando recuerdan ustedes, antes de ascender al cielo, está con sus discípulos y Él les deja la gran comisión. Y en la gran comisión Él comienza diciendo, de verdad, en Mateo 28 y 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y luego continúa, por tanto, ir a sus discípulos. En ese mandato de Jesús, en esa última conversación e instrucción para sus discípulos antes de ser arrebatado al cielo, Jesucristo declaró de Él mismo que tenía toda la potestad, todo el poder, en el cielo y en la tierra. Entonces miramos nosotros cómo Dios, el Dios fuerte, tiene la absoluta autoridad soberana y señorío sobre todo. Nunca podemos olvidar que Él es el que tiene la autoridad y el señorío sobre todo lo que existe y todo cuanto existe, ¿verdad? Él tiene el señorío, o sea, Él está sobre nosotros. En esta mañana no olvidemos que Él es el Dios fuerte y Él entonces está en control de nuestra vida y de todo lo que nos rodea. Hagamos una corta oración para reflexionar y poder pedirle al Señor que sea Él añadiendo bendición a su palabra. Padre, agradecemos este momento. Te damos gracias, Señor, por lo que haces en nosotros. Gracias porque a través de estos tiempos de reflexión en la palabra podemos aprender y podemos recordar, Señor, estas profecías acerca de Jesús, tu Hijo amado, quien hoy hemos visto es Dios fuerte. Es parte de la Santísima Trinidad, es su divinidad reflejada, Señor, en la Escritura, en su vida. Y hoy nosotros damos testimonio de que Él es nuestro Dios y que es un Dios fuerte. Su autoridad, ¿verdad?, puede ser siempre sobre nosotros y debemos de aceptarla. Que su deidad no es de ponerla en duda. Creemos fielmente que es Dios y que Él entonces tiene toda potestad, como Él mismo lo dijo, sobre todo. Él tiene la potestad en el cielo como en la tierra. Por eso en este día solamente te pedimos, Señor, que puedas añadir bendición a esta escritura y que podamos reflexionar en ello y que sobre todo podamos nosotros, Señor, someternos a su voluntad y a su autoridad, porque Él, el Señor, tiene absoluta autoridad soberana sobre nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por esta palabra. Bendícenos a todos y sigue, Señor, bendiciéndonos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Sométase a su autoridad y a su señorío como Dios fuerte. Deje que el Dios fuerte le sostenga y le dé la victoria que tanto anhela en su vida espiritual. Bendiciones para todos. Sigan disfrutando de este día y de las bondades de nuestro Dios. Amén.